Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Vamos a continuar con nuestra clase. Pero antes de continuar de cada jornada, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Tocamos el tema de la reproducción de las plantas. Hemos tocado el tema de la polinización, también hemos tocado el tema de la fecundación. Vamos a hacer un repaso. Las plantas se marchitan y mueren, sin embargo las especies vegetales siguen existiendo en la tierra porque las plantas se reproducen. Es decir, de una planta adulta que es la madre nacen nuevas plantas iguales a ellas. Por eso en primavera vemos los campos llenos de colores producidos por infinidad de flores. Existen dos grupos de plantas, las plantas con flores y las plantas sin flores. Cada grupo se realiza de una reproducción de manera distinta. Reproducción de las plantas con flores. Para que una planta de este grupo se reproduzca, tienen que ocurrir dos fases o procesos, que son la polinización y la fecundación. La polinización, recordemos que es el paso del polen desde unas flores hasta otras, dispersándose por el aire. Cuando estos granos de polen se unen con los óvulos de una flor, pueden nacer nuevas plantas. Cuando la flor está en plena madurez, las anteras de sus estambres producen granos de polen, que son los gametos masculinos. Estos granos de polen son diminutivos, o sea, pequeñitos. Se transforman fácilmente hacia el pistilo de otra flor, con la ayuda del viento o los insectos, como las mariposas o las abejas. Incluso algunas aves, como también el colibrí, favorecen la polinización. Los insectos se sienten atraídos por los olores y colores de las flores. Se acercan a ellas para liberar el néctar de las flores, que es una sustancia dulce que ellas segregan y de la que se alimentan muchos insectos. Mientras están sobre la flor, las patas, alas y todo el cuerpo del insecto se queda impregnado de granos de polen. Entonces, cuando inmediatamente el insecto se traslade a otra flor, esos granos de polen irán con él y podrán llegar al pistilo de otra flor. El polen también puede entrar en el pistilo de la misma flor. ¿De dónde salió? Pero muchas plantas tienen mecanismos para evitar estos, porque así consiguen una reproducción de mayor calidad. La fecundación. Una vez que un grano de polen cae sobre el estigma, que es una abertura que tiene el pistilo, le crece un largo tubito que se juntará del óvulo y dará lugar a una célula nueva llamada cigoto. Esta célula nueva será el origen de la nueva planta. Irá dividiéndose y creciendo, se rodea de sustancias nutritivas que le servirán de alimento mientras crezca y de un tejido más duro que le protege. A todo esto le llamamos semilla. La germinación. El ovario irá engrosándose y se transformará poco a poco en fruto. El fruto tiene sustancias nutritivas que ayudarán a la formación de la semilla y además la protegerán. La dureza de la semilla
le permitirá sobrevivir y esperar con paciencia a que existan nuevas condiciones de humedad y temperatura para germinar. Y decimos que la semilla germina cuando se abre. Lo brotan pequeñas raíces que se agarran a la tierra, dando origen a una nueva planta. Vamos a ver un video y luego vamos a continuar con nuestro tema. Aquí vamos a ver en sí, vamos a ver la polinización del tomate. Hola amigos de la Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más, un vídeo cortito que muchos me habéis pedido sobre la polinización manual del tomate. Es importante aclarar que muchas veces cuando empezamos a ver flores en nuestras tomateras enseguida queremos que salgan tomates, que se polinicen todas y a veces la planta no está preparada para dar frutos. Hay que saber también esperar y tener paciencia y esperar el momento idóneo para que dé fruto. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Es necesario polinizar nuestros tomates de forma manual? Por regla general y en condiciones normales, no sería necesario polinizar los tomates de forma manual, a menos que quisiéramos aumentar la producción, ya que tiene flores autofértiles y hermafroditas. Sin embargo, sí que sería interesante en sitios cerrados, como puede ser un invernadero o en huertos urbanos, incluso si tenemos plantas de tomate dentro de casa. Por otro lado, si la planta de tomate está bien nutrida y sana, muchas de estas flores se convertirán en tomates, pero como os digo, con paciencia. Aunque tampoco tenemos que alarmarnos si alguna flor no cuaja, no sale ningún tomate. Es un proceso normal y natural. Pero antes de conocer cómo hacer la polinización manual, vamos a conocer las partes de la flor para saber cómo se reproducen. Como os decía, es una flor autofértil y hermafrodita. Es decir, en la misma flor están los órganos masculinos y femeninos, por lo que no vamos a tener que utilizar ningún pincel ni bastoncillo para que se fecunde. Os muestro unas pequeñas fotos para que veáis y distingáis las partes del tomate. En esta foto vemos la flor del tomate con sus pétalos y la parte alargada que son los estambres, que es el órgano masculino donde se encuentra el polen necesario para fecundar el pistilo, que es el órgano femenino, por así decirlo, que está en el interior de la flor. En la parte externa del pistilo, como os digo, el órgano femenino del tomate, asoma ese pequeño tubito que se conoce como estigma, que es por donde entra el polen a fecundar la flor. El estigma es un poco blando y húmedo, lo que va a facilitar que se adhiera el polen para fecundarse. En esta foto con corte transversal lo vais a ver algo mejor. El pistilo, que es el órgano femenino, los estambres, que sería la masculina, y el estigma. Al estar los dos órganos tan cercanos, el simple hecho de una vibración sobre la rama floral hace que este polen se deposite sobre el estigma. De forma natural, al aire libre, esta sacudida o vibración en la rama floral se produce por efecto del viento o por la vibración que producen los polinizadores al posarse sobre las flores. Por eso os comento que no es tan necesario realizar esta polinización manual en el tomate, a menos que, como os diga, queremos aumentar la producción o estemos en un sitio cerrado. En el caso de que vuestras flores de tomate no cuajen, es decir, no salga fruto aunque tengamos una planta sana y bien abonada, siempre podemos utilizar un truco muy sencillo para aumentar la producción y para que se produzca esta polinización. El truco es el siguiente: debemos coger un ramillete que esté con las flores más o menos todas abiertas y que esté preparada para ser fecundada. Vamos a coger el ramillete floral del tomate lo más cercano posible a las flores y con nuestra mano vamos a producir una pequeña vibración durante unos 4 o 5 segundos, sería suficiente, y de esta forma simulamos un poco la vibración producida por los insectos polinizadores al posarse o a la vibración producida por el viento. Y si la flor, como os digo, está preparada para liberar el polen, ya habremos comenzado el proceso de fecundación. ¿Veis? En este caso ya tenemos una fecundada y estas a puntito, así que le vamos a dar una pequeña vibración y perfecto, y suficiente. Esta, como todavía está cerrada, no nos sirve, pero bueno, esta como ya está abierta, como veis, el tomate no saca las flores ni están preparadas todas a la vez, así que no os preocupéis
si no salen tomates todo el ramillete en el mismo momento. Como veis, este ya tiene tomate y esto todavía no. Podemos ir repitiendo el proceso los siguientes días a medida que se vayan abriendo el resto de flores que estén preparadas para ser fecundadas y ver cómo evoluciona. Pero ya os digo yo que va a ser un éxito. También he visto gente que utiliza el móvil en modo vibración y lo pone sobre las flores. Incluso he visto utilizar un cepillo eléctrico para producir esa vibración, pero ya os digo yo que nada de esto es necesario. Así que nada, huertonianos, si os funciona el truco, si lo probáis, me debéis una caja de tomates. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muy bien. Continuamos, ¿no? Ahí hemos visto en el video cómo se hace la polinización del tomate. Es un video muy interesante. Muy bien, seguimos. La reproducción de las plantas sin flores. Las plantas nunca producen flores, tienen un mecanismo distinto para reproducirse. Es el caso de los helechos y de los musgos. A los helechos se les forman en algunas épocas del año unos pequeños bultitos en vez de las hojas que se llaman soros y contienen las esporas. Cuando el tiempo está seco, los soros se secan y se abren, lanzando las esporas al aire. Después, cuando la espora en el suelo tiene muchas condiciones de calor y humedad, germinará una plantita pequeña con forma de corazón, llamados gametofito, que no se parece en nada al helecho que conocemos. El gametofito tiene los órganos sexuales masculino y femenino. Cuando haya un periodo de lluvias con humedad, abundante, las células masculinas nadarán hasta el agua hasta llegar al órgano femenino de otro gametofito, uniéndose a la célula femenina. De esta fecundación se produce un cigoto que crecerá como un helecho. Los musgos se producen también por esporas. Los órganos sexuales están en el gametofito, que es una plantita independiente. Cuando hay mucha humedad, las células masculinas nadan y fecundan a los óvulos, formando el cigoto que dará lugar al esporófito, que es la planta que contiene las esporas. Entonces comienza la fase de la reproducción no sexual en las esporas. Cuando estén maduras, estallarán y se dispersarán por el tiempo cuando germinan y dan lugar al gametofito. Vamos a ver otro videito para reforzar nuestro tema. Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver la diferencia entre la flor hembra y la flor macho de un calabacín y en general de las curcubitáceas, como por ejemplo podrían ser las calabazas también, y cómo podemos hacer una polinización manual en el caso de que tengamos un maceto huerto o que veamos que los frutos no cuajan. En este calabacín tenemos un ejemplo muy claro de los dos tipos de flor. Esta que tiene el palito tan delgado, ¿os dais cuenta que no tiene ningún abultamiento? Es totalmente fino y delgado. Esta sería la flor macho. Y si os dais cuenta, la flor hembra se diferencia bastante bien porque ya tiene aquí como si fuera el fruto formado. ¿Vale? Os dais cuenta que la diferencia es notable. Esta es mucho más gruesa que esta. Esta simplemente es un palo. Y esta tiene como un pequeño fruto. Se diferencia bastante bien la hembra del macho. Incluso se diferencia muy bien nada más nacer. Si os dais cuenta, esta tan pequeñita de aquí es el macho y estas dos de aquí son las hembras. Se les ve ya un grosor diferente, ¿vale? El macho crece como un palito y aquí os dais cuenta que la hembra tiene muchísimo más grosor, ¿vale? Estas son súper pequeñas todavía, pero ya se les diferencia bastante bien. ¿Veis? Qué pequeñitas son.
Una vez que la flor macho ha cumplido su función, pues ya simplemente muere y queda hecha un palito. Ya veis que los hombres no servimos para mucho más. Vamos a centrarnos en la polinización. Si os dais cuenta, esta flor macho está abierta, nos damos cuenta que es la flor macho por el tallo, que es mucho más fino, pero también tenemos aquí algún fruto estropeado. Os dejaré por aquí un vídeo de lo que podemos hacer y por qué nos pasa esto con los primeros frutos sobre todo. Si os dais cuenta, aquí tenemos la flor hembra que todavía no ha desarrollado la flor y no puede ser polinizada. Os dais cuenta que están a destiempo, entonces puede haber un problema de polinización. Para polinizarlo tenemos varios métodos. Uno de los más utilizados es con el bastoncillo de los oídos, el típico paréntesis de los oídos. Lo que hacemos es acercarnos a la flor macho y justo en el centro, donde tiene esa especie de campanilla, vamos a pasar el algodón por todos lados. Vamos a ver cómo el polen se nos va pegando al bastoncillo. Y fijaros cómo queda el bastoncillo una vez que ya lo hemos recogido. Os dais cuenta que está impregnado totalmente de polen. Ahora tenemos que ir a buscar una flor hembra. Pues en la flor hembra nos debemos fijar una flor que esté abierta, preparada para recibir el polen. Sabemos que es hembra porque os fijáis que el fruto está aquí más grueso, el tallo, ¿vale? Este es el pequeño fruto. Y con el bastoncillo, pues lo que vamos a hacer es impregnar el centro. Vamos frotando bien, vamos frotando todo el bastoncillo, que no nos quede polen. Bueno, si tenemos más flores hembras que polinizar, guardamos un poco de polen, ¿vale? ¿Os dais cuenta que el bastoncillo ha perdido casi todo el polen? Y ya la tenemos polinizada. Ahora aquí nos va a salir un fruto tremendo. Otra acción que podemos hacer si no tenemos bastoncillos, si no tenemos acceso a ello, es coger una flor macho. La arrancamos y le quitamos los pétalos estos fuera, de tal manera que se nos quede al descubierto todo el polen. Tener mucho cuidado de no moverlo muy fuerte porque se nos puede perder el polen. Esto lo podemos guardar en la nevera unos días. Si vemos que no tenemos suficientes flores hembras dentro de papel albar, lo guardamos en la nevera unos días y podemos polinizar otro día con ella. ¿Os dais cuenta? Está llena de polen. Pues ahora vamos a la flor hembra. Hacemos la misma operación como si fuera un bastoncillo, ¿vale? Recorremos la flor hembra por todos lados para que el polen se quede impregnado en la flor. Y si tenemos más flores hembra, pues hacemos el mismo proceso. Y si no, como os dije antes, pues la podemos guardar en la nevera. Bueno amigos, ya habéis visto lo sencillo que es diferenciar la flor hembra de la flor macho y cómo podemos hacer para polinizar manualmente. En pocos días tendremos un calabacín riquísimo. Y nada, si os gustó el vídeo, dadle a me gusta. Consigue el liso de tus sueños. Nueva Evip Frizz Killer Cream con queratina vegetal y manteca de cacao. Combate el frizz para un liso soñado con el nuevo Evip Dream Long Liso. Tu hijo tiene una gran imaginación. Aliméntala con Nesquik y su rico sabor a chocolate. Muy buenas familia hortimanera y bienvenidos un día más al canal. Todas las semanas me llegan un montonazo de dudas sobre flores de plantas como la calabaza, el calabacín, el melón, la sandía, por ejemplo la berenjena, el pimiento, el tomate, bueno, muchas plantas en general. Las dudas suelen ser las mismas, así que he decidido hacer un vídeo sobre esto. Me preguntáis sobre todo por qué no salen flores hembra, o en algunos casos por qué no salen flores macho. También porque estas flores se caen y no llegan a hacer fruto, así que hoy vamos a ver las causas principales para que esto ocurra. También veremos cómo diferenciar la flor macho y la flor hembra, y por último cómo polinizar una flor hembra con una flor masculina de forma manual y bastante práctica, la que yo he hecho este año con las calabazas y como podéis ver están estupendamente. También quiero añadir que este año las calabazas le hemos dado varios tratamientos contra hongos, y como podéis ver las hojas están perfectas. Si no habéis visto estos vídeos, sinceramente os recomiendo que los veáis porque os serán muy prácticos. Voy a coger el trípode y enseguida continuamos. Vamos a comenzar aprendiendo a distinguir flores masculinas de flores femeninas. Deciros que en internet podéis buscar fotos de cada planta para aprender a distinguir sus flores, porque cada flor es un mundo, y deciros que las masculinas y las femeninas cambian bastante. Otra forma muy simple de saber si estamos ante una flor masculina o femenina es ver el tallo. Si veis un tallo muy alargado y que al final no tiene ninguna bolita, es una flor masculina. Como veis aquí donde tengo las calabazas, el cultivo ya está muy avanzado. Mirad, aquí tengo una calabaza, qué bonita. Y casi todas las flores, por no decir todas, creo yo, son masculinas. Mirad, tiene muchas, mucho cuidado al tocarlas que se caen con cierta facilidad, pero no encuentro femeninas. Quizás esta sea una futura femenina, esta de aquí, pero aún no está muy formada. Vamos a hacer una cosa, como quiero que veáis la principal diferencia entre masculina y femenina, voy donde tengo las calabazas chinas que hemos plantado otros años, que ahí estoy seguro que hay alguna femenina, y ahí continuamos.
Me encuentro donde tengo plantadas las calabazas chinas que vimos que eran calabazas chinas gigantes. Por cierto, aquí ya ha salido una. Mira, voy a acercarme para que la veáis. Espero que se pueda apreciar bien en la cámara. Mirad el tamaño. Sí, empieza a tener una forma alucinante. Os dejaré por ahí arriba el vídeo para los que no lo visteis. Y ya sabéis que siempre que hago un sorteo suelo meter semillas de estas para los más curiosos. Y me he fijado que hay poquitas flores, pero por suerte, justo aquí, mirad, tenemos una masculina, que podéis verle el tallito así alargado, y justo detrás una femenina. Mirad, ¿la veis? Que tiene la bola esta. Normalmente depende de la variedad, ¿vale? Y depende de la planta, la bola será más redondita o más alargada. En este caso, como son calabazas gigantes, más que una bola es como un mini pepino. Pero bueno, lo ideal sería para distinguirla principalmente como una bolita. Yo os recomiendo que aparte de eso también las distingáis por las flores. Así es mucho más sencillo y si os volvéis unos expertos, pues ya sabréis cómo actuar en cada caso. Vamos donde tengo las sandías y os sigo contando más cositas. Yo buscando ejemplos por la huerta y resulta que la sandía tenemos un montonazo de ellos. Mirad esta ramita sin ir más lejos. Aquí tiene flor masculina, palito, masculina. Esta de aquí también es masculina. Esta aún no se sabe, se está empezando a formar. Ahí va, mirad, un polinizador en mi mano. Creo que es una especie de avispa. Bueno, sigamos. Y esta última de aquí, como veis, una bolita femenina, que si todo va bien será una sandía próximamente. Y esta ya ha cuajado, porque la flor se ha secado, y ya tenemos aquí una bola, una futura sandía. Bueno, familia, ha pasado un avión, que más que un avión parecía es un reactor nuclear, así que he tenido que cortar. Supongo que lo entenderéis. Con respecto al tema de que una planta solo de flores masculinas, tenemos que tener paciencia. Esto es totalmente normal y al principio del cultivo siempre va a dar muchas flores masculinas y al tiempo empezará a dar femeninas. Es algo natural. En cuanto a otros problemas de caída de flores o que termine el cultivo y no llegue a dar flores femeninas, entonces sí tenemos que preocuparnos. Puede ser por diversas razones. Falta de agua, unos riegos muy irregulares. También podría ser que el cultivo no está en una zona correcta, por ejemplo a la sombra o a pleno sol y no es un cultivo de pleno sol. O también, por último, podría ser que tenga una escasez de nutrientes en el suelo y sí que nos da flores femeninas, pero estas no terminan cuajando. Muy importante, podría ser cualquiera de estas razones. Una vez sabemos las razones principales, vamos a ver cómo polinizar de forma manual y ahí terminamos el vídeo. Bueno, familia, como habéis podido ver, polinizar de forma manual con otra flor es algo súper sencillo, no tiene ningún misterio. Espero de todo corazón que este vídeo os sea de utilidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial. En el día de hoy vamos a aprender a reproducir rosales fluorescentes utilizando el método 100% infalible que es el de sellado. Para esto necesitamos los siguientes objetos. Un recipiente con agua limpia, unas tijeras, la rosa que deseemos reproducir, una barra de silicona, una vela, una hoja de cortar, bisturí o cúter, un cepillo de dientes que ya no se utilice, un recipiente que contenga agua disuelta con un poco de jabón para platos o lavavajillas, 2 vasitos plásticos desechables transparentes. Ojo, tienen que ser transparentes y no tienen que tener ningún agujero de drenaje, es decir, deben ser vasitos intactos. Un poco de sustrato, no importa cuál sea. En este caso es tierra de jardín. Ustedes pueden usar el sustrato que quieran.
Primero vamos a cortar todas las hojas de nuestra rosa y también cortamos la flor. Vamos a identificar las yemas del tallo. Las yemas son pequeñas protuberancias en la superficie del tallo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 yemas. Para cortar, primero contamos 3 yemas y hacemos un corte. Contamos de nuevo 3 yemas y hacemos un corte. Y de nuevo contamos 3 yemas y hacemos un corte. Y listo, ahora tenemos 3 esquejes. Para no equivocarnos a la hora de plantar los esquejes, vamos a fijarnos hacia dónde apuntan las yemas. Las yemas siempre apuntan hacia arriba. ¿Ven? Las yemas apuntan hacia arriba. Esto significa que siempre deben plantarse el esqueje de tal manera que todas sus yemas apunten hacia arriba. O sea, así. Ahora vamos a desinfectar los esquejes. Recuerden que la mayoría de los esquejes mueren por infecciones. Así que sumergimos el cepillo de dientes en el agua jabonosa y cepillamos los esquejes sin aplicar demasiada presión. Cepillamos también los cortes superior e inferior. Después de cepillarlos, los enjuagamos en el recipiente con agua para retirarles el jabón. Ahora vamos a encender una vela. Una vez encendida, con un trapo limpio, secamos el extremo superior de cada esqueje. Tomamos la barra de silicona y acercamos la punta hacia la llama de la vela, para que se funda.
Cuando la silicona esté fundida, simplemente la aplicamos sobre el corte del extremo superior del esqueje. De esta manera queda sellado y esto impide que el esqueje pierda humedad por ese corte y además lo protege de infecciones de hongos y bacterias. Desde ahí voy a hacer mis prácticas. ¿Qué hice la sopita? No, voy acá primero con mis prácticas. Ahora tenemos nuestros esquejes sellados en su parte superior. Ahora tomamos un vasito y lo llenamos con sustrato unas 3/4 partes de su capacidad. Aplicamos agua a nuestro vasito, unas 3 o 4 cucharadas soperas. Ahora vamos a plantar los esquejes en el vasito, siempre con la parte sellada hacia arriba. Ojo, por lo menos una yema debe quedar debajo de la tierra y los otros dos deben quedar por encima del sustrato. Ahora tomamos el otro vasito y lo ponemos boca abajo, contra el vasito que contiene el sustrato y los esquejes. Ahora fundimos un poco más de silicona y la aplicamos en donde se tocan las bocas de ambos vasitos. Deslizamos la silicona para que ambos vasitos queden herméticamente pegados y sellados por la silicona. De esta manera hemos creado un pequeño invernadero totalmente sellado e impermeabilizado.
Finalmente ponemos nuestro pequeño invernadero en un lugar donde le dé todo el sol del día y todo el frío de la noche. Esto es muy importante. Han pasado 4 semanas y vamos a destapar los vasitos. Para esto simplemente retiramos la silicona arrancándola usando nuestras uñas. Retiramos el sustrato. Ahora bien, podemos ver que nuestros esquejes no se han pudrido ni sufrido ninguna infección. Esto es debido al sellado con silicona en su extremo superior, así como también el lavado con jabón para planta. Como resultado de todo esto, hemos conseguido que los esquejes generen un callo. Esto es importantísimo, puesto que significa que las raíces tienen un camino. Ya sé lo que están preguntando. ¿Por qué retiran los esquejes cuando únicamente tienen callo y no raíces? Amigos, la respuesta es simple. El trasplante de un esqueje cuando tiene callo y no raíces tiene las siguientes ventajas. Primero, el tejido del que está hecho el callo es el mismo tejido del que están compuestas las raíces. Esto significa que el esqueje, a través de este callo, es capaz de alimentarse y absorber agua. Segundo, el callo hasta que emerjan las raíces pasan apenas algunas horas. Es decir, es un proceso inevitable. Tercero, trasplantar el esqueje cuando ha producido un callo es beneficioso para el esqueje, puesto que si esperamos a que salgan las raíces, estas son súper delicadas y al momento de retirar el sustrato, las romperemos y el esqueje morirá. Es mejor trasplantar el esqueje con callo, para que desarrolle sus finas raicillas en un lugar definitivo. Cuarto, si dejamos crecer las raicillas, estas se enredarán con las de los demás esquejes y al momento de retirar los esquejes del vasito, todas se romperán y todos nuestros esquejes morirán. Una vez explicado todo esto, tomamos 3 vasitos con agujeros de drenaje en el fondo y los llenamos de sustrato. Introducimos delicadamente cada esqueje en cada vasito. Nos aseguramos que queden firmemente introducidos, pero ojo, solo los introduciremos unos 3 o 4 centímetros bajo tierra. No debemos sepultarlos por completo. Regamos y depositamos los vasitos detrás de la ventana. Recordemos que deben acostumbrarse poco a poco al ambiente fuera de los vasitos. Regamos una vez por semana. Y esto es todo, amigos. Muchas gracias. Recuerden dar like. Muy bien, después de los interesantes videos que hemos visto acerca de la polinización de las calabazas, de los tomates, de las plantas machos, de las plantas hembras, vamos a recordar la fecundación en las plantas. La fecundación en las plantas, recordemos que la fecundación es la fusión de 2 células sexuales o gametos en el curso de la reproducción sexual o bisexual, dando lugar a una célula huevo o cigoto, donde están reunidos los cromosomas de los 2 gametos. En los animales, los gametos se llaman respectivamente espermatozoide y óvulos, y de la multiplicación de las celular del cigoto para la formación del embrión, en cuyo desarrollo el individuo adulto. En las plantas, hongos y protistas, las modalidades de la fecundación son muy diversos y los gametos
reciben nombres distintos. Fecundación en las plantas con semillas es importante no confundir fecundación con polinización, porque es un proceso distinto en que los granos del polen, que no son gametos sino esporas, son transportados de un individuo a otro. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.